días. Estamos Valentina y Majo y vamos a corregir el parcial. Bueno, empecemos por los puntos buenos. Voy a realizar el ejemplo 4.11 que tiene dos partes. La primera de ellas nos pide que sea P la proyección sobre el eje X y sea L la recta vertical que pasa por 2, 0, halle P. Bueno, aquí el eje X lo vamos a representar como X0, que sería esta línea recta acá. Y L como, como 2Y. ¿Por qué 2Y y no XY? Pues porque como es una recta vertical, únicamente tiene como X el 2, porque va así. Bueno, siguiendo la fórmula de la proyección, sería igual a el vector 2y proyector x0 sobre la magnitud de x0 cuadrado por x0. 2 por x nos da 2x, y por 0 nos da 0, lo vamos a poner dividido sobre x cuadrado nos da x cuadrado y 0 al cuadrado nos da 0. Esto lo vamos a multiplicar por el vector x0. Entonces nos daría 2x al cuadrado sobre x al cuadrado se cancela, nos quedaría el 2 y por 0 nos sigue dando 0. Este resultado de la proyección lo podemos anotar entre estas corchetas, ya que como tal no es un vector, sino que es un único punto, en la que esta sería la respuesta. El siguiente punto nos pide considerar la imagen de un paralelogramo P, que sería todo esto, de vértices X1 y X más 1, donde X más 1 son vectores de R2 linealmente independientes. Linealmente independiente puede ser referir a que no conviven en una misma línea, no son paralelos, pero tampoco son nulos. O sea, estos casos anulados. El cual llamaremos paralelogramos por los vectores X y U. Bueno, aquí nos están pidiendo hallar, digamos, la imagen de este paralelogramo X más U. La imagen pues, viene siendo todos los punticos o todos los puntos, ¿no?, que se pueden formar a partir del escalamiento de estos dos vectores. Por ejemplo, este punto escalado, ¿no? Es escalado U, es escalado U. Bueno, el caso. Hay que tener unas consideraciones previas. Y la primera, pues ya la expliqué. La segunda sería que toda esta segmenta, todo el escalamiento que se le vaya a hacer a estos puntos, deben estar en un rango entre 0 y 1, para que pues, convivan en esa misma recta, porque no se saldría, ¿no?, que haya por allá lejos. Entonces quedaría lo siguiente: la imagen, ¿no?, del paralelogramo P es igual a la suma del vector X escalado R más el vector U escalado S, siempre que tanto R como S estén en un rango de 0 o 1. En caso que yo quisiera transformar este paralelogramo, ¿qué pasaría? Pues tendríamos la transformación de la imagen del paralelogramo P es igual a la transformación de la suma de sus dos vectores escalados, ¿no?, tal que tanto R como S estén en un rango de 0 a 1. Siguiendo pues la ley distributiva de la transformación, ya que digamos lo que es los escalares también son transformaciones lineales que digamos no afectan, si se pueden digamos manejar dentro de esta condición. Tendríamos que la transformación de P es igual a la transformación de X escalado R más la transformación de U escalado S, tal que tanto R como S estén en un rango de 0 a 1. Lo otro a considerar es que en caso de que pasara esto, ¿no?, que fueran dos líneas dependientes por un vector 0, el resultado pues daría un vector nulo o si bien daría un segmento de recta, daría un tracito de recta porque son una misma recta. Bueno, ahora yo voy a explicar mi punto bonus, que es el 18b. El 18b dice dar ejemplo de una transformación lineal T, tal que para dos vectores x1 y x2 realmente independientes se tenga la transformación de x1 y de x2 sea linealmente rectas. Bueno, estamos trabajando en B2 y lo que vamos a hacer es que tenemos los siguientes. X1 será 1, 1, que está acá. Y X2 será 1 menos 1, que está acá. Recordemos que este de acá arriba es X y este de acá abajo es Y. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es hacer que la transformación nos dé como resultado 1, 0. Porque aquí como tenemos, estos dos son linealmente independientes. De acuerdo, comprobando así con esta determinante, entonces nos queda que estos dos son independientes porque son diferentes de 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que el determinante ambos nos dé iguales para que sean dependientes y el determinante así nos dé 0? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer la proyección. La proyección será de 1 a 0, que sería este de acá, esta transformación aquí, que nos daría esta línea acá, que sería 1 a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar y la proyección, o sea, todo este procedimiento de aquí nos va a 1 a 0. ¿Cómo haremos con el otro? Aquí está con x1. Con x2 lo que vamos a hacer es reemplazar, vamos a poner menos y menos. Y eso pues nos tiene que dar el mismo resultado, pues nos dará 1, 0. Por esa razón aquí tenemos que
x1 como x2 da 1, 0, y el determinante 1, 0 y 1, 0 nos da como resultado que el determinante es 0, por ende es dependiente. Y así es como tenemos que dos vectores que antes eran linealmente independientes se vuelvan dependientes. Bueno, en la segunda parte del bonus nos pide representar con un dibujo todo lo que es el tema de las transformaciones, ¿no? Aquí decidimos hacer un programa que nos muestra los planos de una casa, ¿no? El lote. El lote vendría siendo el plano cartesiano y los elementos de la casa pues podrían ser vectores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una casita y una piscina. Digamos que yo esta casa viene en mis familiares y yo quiero una casa más grande, ¿no? Yo podría dilatarme por esta matriz para así tener una casa más grande. Pero si yo voy a expandir la casa, también tendría que expandir la piscina, así que yo puedo multiplicar esta matriz, aplicarle esta transformación a la piscina para que me queden proporcionalmente igual de grandes. Digamos que yo quiero hacer más cambios a mi casa, ¿no? Yo podría rotar la casa, ¿no? Rotarla 90 grados con esta matriz para que, digamos, quede por acá en la entrada. También, digamos, con la piscina, yo no quiero hacer dos piscinas, yo podría hacer también bien bonito. Es trasladar la piscina que ya tengo más arribita y ahora simétricamente agregar otra piscina acá respecto aquí a la mitad de la casa. Bueno, aquí tenemos algunas de las que son las transformaciones lineales y pues hay que entender que esas transformaciones pueden representarse por un determinante. Por ejemplo, vamos a tomar el de la dilatación. Esa transformación 2, 0, 0, 2 podría también, o sea, significa que 2 por 2 es igual a 4, más 0 igual a 4 unidades cuadradas, que es, digamos, en lo que aumenta el área de esta casa. Buenas. Siguiendo las preguntas de verdadero y falso, tenemos la... Bueno, el siguiente punto nos pide argumentar si estos enunciados son falsos o verdaderos. El primero de ellos dice: la composición de dos transformaciones lineales es siempre una transformación lineal. Esto es verdadero. ¿Por qué? Pues porque la composición entre transformaciones sería equivalente a decir que es una transformación dentro de otra transformación. Al trabajar ellos solas como una sola transformación, pues siguen preservando sus principios de linealidad. Por ejemplo, la ley distributiva, que permite transformar cada elemento por separado y luego sumarlo, así como preserva sus escalares. Vamos acá. En términos de matrices es todavía más fácil, pues porque esta composición es equivalente a multiplicar ambas matrices de transformación para aplicarlas a un vector, un elemento. Y pues daría como resultado una nueva matriz que guarda toda esta información, digamos de una forma más fácil, una nueva transformación. El B dice: si T pasa puntos del plano cartesiano al plano cartesiano es una transformación lineal y T es invertible, entonces su matriz asociada es invertible. Esto es verdadero. Aquí nos están dando dos condiciones, ¿no? De que el determinante de la matriz asociada a esta es distinto de 0 y que, pues bueno, es una transformación lineal. En este caso use de ejemplo el escalar de 2, escalar x2y a 2. Esto se hace con la matriz 2, 0, 0, 2 aplicada a xy, que haría como resultado 2x, 2y. Para ser invertible significa que yo podría rebobinar esta acción, volver 2x a 2y, perdón, 2x, 2y a xy con una nueva matriz, que cuál sería, pues un medio, 0, 0, un medio, que me da pues aplicada 2x, 2y, me da xy otra vez. El C dice: existen transformaciones lineales que no preservan la multiplicación por escalares. Esto es falso. ¿Por qué? Pues porque la ley nos dice que las transformaciones, ellas preservan los escalares. O sea, los escalares pueden moverse libremente, ya sea aplicados dentro de la transformación o pueden aplicarse así bien por fuera. Podría explicarse también, ya que digamos los escalares son como un aumento, ¿no? Como sería el vector de identidad escalado, entonces tienen como esa libertad, ¿no? De moverse, a diferencia de otras transformaciones que pues sí por el otro. Sería falso. El punto D nos dice: toda transformación lineal preserva la operación de suma de sus vectores. Eso es verdadero. Algo que caracteriza pues, a las transformaciones lineales es que ellas pueden distribuir su transformación para luego pues, realizar la operación. En este caso de transformación de x más y sería equivalente a la transformación de x más la transformación de y. Y la E nos dice: si la matriz asociada a una transformación lineal T tiene determinante 0, es invertible. Esto es falso. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya sabemos, para que una matriz sea invertible tiene que tener un determinante distinto de 0. ¿Por qué? Pues porque digamos, si su determinante es 0, quiere decir que el proceso que se hizo, ¿no? Para llegar a ese punto no se puede regresar. Yo no puedo regresar lo que haya transformado con esto a esto, pues porque yo lo multiplíquelo por lo que sea, pues infinitos números me va a dar siempre 0. Y lo otro sería, es que tener en cuenta que si el determinante me da 0 significa que estos dos elementos, estas dos columnas, son escalares, por tanto son una misma línea que
escribir un espacio unidimensional a diferencia del bloque se necesita, ¿no? Del plano, que es bidimensional. En el punto 3, lo siguiente que nos piden es que, dado los puntos lineales del plano T1 y T2, primero nos piden hallar la matriz de cada uno. La forma más fácil de hallar las matrices es únicamente dejando los coeficientes de cada término. En este caso quedaría, la matriz de T1 sería 1, menos 1, 1, 1, y la matriz de T2 sería menos 5, 1, 1, 3. Lo siguiente que nos piden es realizar la suma de ambos términos, de ambas matrices, quedando de esta manera 1 menos 5 menos 4, 1 menos 1, 2, 1 más 3, 4, y menos 1 más 1 nos da 0. En caso de que la necesitemos como transformación, se escribiría de la siguiente manera. Y a la primera columna se le agregan las X y a la segunda se le agregan pues sus respectivas Y. Ahora lo siguiente, ya teniendo esta transformación, esta nueva matriz, lo que nos piden es que se la apliquemos a menos 1, menos 3, dando como resultado esto de acá, que sale de multiplicar la primera columna por menos 1 y la segunda columna por menos 3. 4 más 0, 4 y menos 2 menos 12, siendo este pues el resultado de esta transformación. En la otra parte del ejercicio, esto que es tema, nos piden hallar T1 compuesta de 2. Esto se puede traducir como la multiplicación de T1 por T2. Entonces se multiplica aquí la primera fila con la primera columna, nos daría esto. La segunda fila con la primera columna, la tercera. La segunda columna con la primera fila y la primera fila con la segunda columna y la segunda columna con la segunda fila. Entonces aquí tendríamos que el resultado de esta matriz sería 6 menos 2 menos 4, 4. Y pues en el mismo caso que el anterior, si se requiere escribir como una transformación, se escribiría de esta manera, con las X y con los Y. Ahora aquí nos piden lo mismo. A esta matriz se la tenemos que aplicar a menos 1, menos 3. En el mismo caso aquí se invierten los símbolos. Aquí pues se multiplica la segunda columna por menos 3, daría 6 más 12, 4 menos 12, menos 8, siendo este el resultado. Bueno, ahora retomando el segundo punto, el falso y verdadero, empezamos en el F. El F dice lo siguiente: una transformación lineal siempre lleva el vector nulo al vector nulo. ¿Por qué? Planteamos lo siguiente. Como ya sabemos, la transformación del vector nulo siempre va a ser el mismo vector nulo. Entonces, si hacemos lo siguiente, que es transformar el vector nulo multiplicado por cualquier otro vector, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar el mismo vector nulo. Porque incluso si los multiplicamos, si lo escalamos, el vector nulo siempre va a ser el vector nulo. Así como por ejemplo en esta ecuación, en este procedimiento. Ahora, siguiente punto, el G. El G es falso. ¿Por qué? El G dice lo siguiente: si T es una transformación lineal y la transformación de X es igual a la transformación de Y, entonces necesariamente X es igual a Y. Esto es rotundamente falso. ¿Por qué? Esto solo es cierto si la transformación es inyectiva, lo cual no ocurre en todas. Un gran ejemplo, o un buen ejemplo que podríamos plantear, sería el 18b, el que pues expuso anteriormente, donde está x1 igual a 1, 1 y x2 igual a 1 menos 1. Esto, al transformarlo, como hemos planteado antes, de xy igual a 1, 0, entonces nos da esto mismo, 1, 0, para tanto x1 como x2. Pero miren que estos son diferentes e incluso son linealmente independientes. Pero a pesar de esto, cuando aplicamos la transformación, entonces quedan linealmente dependientes. ¿Qué quiere decir? Que esto es falso. Ahora, vamos con el H. El H también es falso. ¿Por qué? El H pues nos está diciendo lo siguiente: todas las transformaciones de R2 en R2 son lineales. ¿Y esto por qué es falso? Bueno, como ya sabemos, repliquemos si quieren esto. Entonces, la transformación de xy es que sea igual a x al cuadrado y y al cuadrado. ¿Esto qué nos da? Nosotros sabemos que solo con el ejemplo de x al cuadrado esto da lo siguiente. Y el cuadrado, como ya sabemos, es esto. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente todas las transformaciones son lineales. Algunas que son así curvas, algo que incluso como la del seno, que es entre 1 y menos 1, y es un seno y coseno, y todas son así. Entonces, no todas son lineales. Hay algunas que pueden ser más curvas, unas que pueden ser más así, incolinas, más repetidas. Entonces, no todas
las transformaciones en R2 en R2 son lineales. Ahora, vamos con el siguiente, el I. El I es verdadero. ¿Por qué? En el I nos dicen lo siguiente. La suma de dos transformaciones lineales es una transformación lineal. Aquí tenemos un ejemplo muy simple. La transformación de XY es igual a T1 de XY más el T2 de XY. O sea, la transformación de 1 de XY más la transformación de 2 de XY. Esto nos da, teniendo en cuenta que T1, la transformación de 1 es 2x 3y y la transformación de 2 es x0. Entonces, al hacer pues la suma directa, entonces nos da lo siguiente, 3x 3y. Ese es el nuevo vector. Pero, si nos damos cuenta, la transformación lineal, que es la siguiente, sigue siendo una transformación lineal. O sea, no se efectuó ningún cambio, o sea, no dejó de ser una transformación lineal. Sigue siendo la misma transformación lineal. ¿Qué quiere decir? Que esto es verdadero. Ahora, vamos con el J. El J también es verdadero. ¿Por qué? El J es muy sencillo. Aquí nos plantea que si las columnas de una matriz cuadrada son linealmente dependientes, entonces la matriz no es invertible. Ahora, imaginemos que esta es la matriz. Aquí tenemos una matriz. ¿Listo? Ahora, a esta matriz le vamos a aplicar el determinante. Eso ya lo sabemos, que es multiplicar esto, cruzado. Entonces, 1 por 4, 4, menos 2 por 2, 4. Entonces, 4 menos 4, y menos de la ecuación del determinante, entonces nos da 0. Como ya sabemos desde antes, si el determinante nos da 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir, entonces, que son linealmente dependientes, que no son invertibles, y bueno, etcétera, etcétera, todo lo que dice el enunciado. Entonces, también es verdadero. Y bueno, eso ya sería todo lo del punto 2. Bueno, ahora vamos con el punto 4. El punto 4 nos piden calcular las matrices de dilatación, de reflexión, de proyección y de rotación. Nos dieron los siguientes datos. Nos dieron los datos de que esta R será el escalamiento, que es 2, y U será nuestro vector. El ángulo será pi medios, lo que sería 90 grados. Ahora comencemos con la dilatación. En la dilatación, como ya sabemos, utiliza el escalamiento. Aquí tenemos el dato, entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlo, así tal cual como dice la fórmula del libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya reemplazando aquí, también acomodando el vector que nos dieron anteriormente, lo que nos queda es que es 2, 0. Ese sería el nuevo vector. Ahora, teniendo en cuenta que este de acá arriba, como ya sabemos, es X y este de acá es Y, y pues por supuesto usando los valores para reemplazar, como ya sabemos, el 2 para lo que sirve es para escalar tanto X como Y. Entonces, por esa razón, aunque aquí nos quede 2, 0, lo que vamos a hacer es reemplazar aquí X, este sería X y acá Y. Porque creo que nos reemplazamos los 2 y aquí es para no alterar el escalamiento. Entonces nos queden escalado tanto X como Y. Ahora, el siguiente es proyección. En proyección lo que hacemos es poner XY y poner el vector que vamos a proyectar. Aquí nos queda como resultado que la proyección da x0. ¿Esto qué significa? Que x vale 1 y lo demás 0. Como acá vemos, aquí al lado de 0, el y no tiene ningún valor, entonces es 0. Acá en este y, x, todos quedan en 0, entonces la matriz queda solamente uno de este lado y todos los demás en 0. Ahora, pasemos a rotación. En rotación tenemos, de acuerdo pues, a la fórmula de rotación que nos han dado, queda coseno, menos seno y coseno. ¿Qué haremos a continuación? Lo que vamos a hacer es usar el ángulo que nos dieron. El ángulo que nos dieron fue pi medios. Entonces, al reemplazar esto, nos queda que el coseno del ángulo de pi medios es 0. El menos seno sería menos 1. El de seno 1 y el de coseno 0. Y esa sería la matriz de la rotación de pi medios. Ahora, pasamos a la reflexión. Recordemos que dentro de la fórmula de reflexión, siempre va a ir la proyección. Entonces, tomamos este resultado de aquí, y como nos dio solamente x, x1, entonces 1x, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos el 2 de la fórmula y vamos a poner acá la proyección, que es x y pues dejamos así solamente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Aquí tenemos el menos xy de la fórmula y esto, pues al restarlo, aquí tenemos 2 por x, entonces nos queda 2x menos x. Quiere decir que nos queda una sola x. Y como aquí tenemos una y con negativo, entonces pasamos el negativo a la y nos queda menos y. Y así como la matriz nos da el siguiente resultado. X queda en 1 y menos y queda en menos 1. Así, algo parecido a lo del escalamiento es que
dejamos los ceros aquí. ¿Pero por qué? Para no alterar la matriz. Y es por esa razón que nos dan este resultado. Entonces, acá queda 2 y 2, y acá nos queda 1 y menos 1. Y esas son las matrices del punto 4 de lo que nos vieron aquí. Dando el ejercicio 4, el punto B dice calcular la matriz de la transformación compuesta y T, la transformación, es igual a rotación o dilatación o reflexión. Entonces, T, como ya sabemos, nosotros calculamos la matriz anteriormente en el punto A. Entonces, estos son los resultados. Ahora lo que vamos a hacer es ir multiplicando poco a poco los números que aparecen aquí en las matrices. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos primero estos dos para hacerlo poco a poco. ¿Y qué nos da? Primero multiplicamos esta columna por el primer número que aparece en esta matriz. Luego hacemos lo mismo con esta misma columna, pero con el otro número que aparece en esta fila, la primera fila. Después, esto lo sumamos con el resultado que nos dé en esta columna multiplicado por los números de esta fila, que sería el 0 y el menos 1. Y esto nos da como resultado 2, 0 y 0 menos 2, esta es matriz. Ahora, esta la vamos a multiplicar con esta de acá. ¿Y qué nos va a resultar? Nos va a resultar este. Este es el resultado definitivo del punto B. Sería 0 menos 2, 2, 0. Ese es el resultado. Ahora, pasamos al C. C nos dicen calcular la transformación de XY. En XY, ¿qué teníamos? Bueno, la transformación, como ya sabemos, esto fue lo que hallamos, entonces lo ponemos acá. Y XY lo ponemos aquí al ladito. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer una multiplicación con cada uno de estos. Y lo que nos va a dar es lo siguiente. Que esto es igual a 2y menos 2x. Listo. Nada más se tiene que hacer esto aquí. Es una multiplicación directa y ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya tenemos la matriz resultante de t. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar estos números y hallar el determinante de t. Ahora, tenemos... Cuando cruzamos aquí para hallar el determinante nos queda 0 por 0 menos 2 por 2. Entonces, por un lado nos queda 0 y por otro nos queda más 4. Quiere decir que el resultado es que el determinante de t es 4. Y 4 es diferente de 0. Quiere decir que t efectivamente es invertible. Ya, ese sería el punto 4. Eso es todo, amigos.